Así que es parte de la actividad que ya se viene dando en el teórico, lo que vamos a ver acá, no es otra cosa. Principalmente, si nos hacemos foco en grandes luces, el concepto de grandes luces, decimos que es para cubrir luces, ¿sí? Estructuras que necesites diseñar para cubrir una gran luz. Por ejemplo, este espacio donde hoy estamos acá, ¿qué tipo de categoría creen que tiene acá? ¿Es una luz pequeña esto? No, esto no es una luz pequeña. Esto es una gran luz, ¿están de acuerdo? Mírenla, sientan. Esa distancia aproxima en 10 metros, ¿sí? De 9 a 10 metros. ¿Qué creen que habrá acá arriba de nuestra cabeza? Vigas, ¿sí? Obviamente en un cielo raso no lo podemos ver. Si pudiéramos tapar, allá hay dos huecos, acá hay otro, y acá se ve perfectamente una diagonal que yo estoy viendo. Yo acá estoy viendo una vertical, que ¿cómo se llamaba la vertical? Columna. Bueno, la acá. Montan. ¿Podría haber una losa? Claro. ¿Podría haber una losa maciza acá? Sí. Pero bastante. Miren las luces. ¿Qué necesito yo cuando hay grandes luces? ¿Qué va a pasar con la losa maciza con una luz como esta? Se va a mejorar. Se va a deformar en exceso. ¿Sí? Una losa maciza, que sea maciza, no va a tener mucho más de 10 centímetros, ¿no? Cuando ya empieza a tener 11, 12 para poder absorber las flexiones, 13, ya ahí estoy como en un límite, porque voy a entrar a tener también una cantidad de hormigón y un peso que la va a ser ineficiente. Claro. Entonces voy a tener que buscar la forma de que eso sea más liviano, aunque yo siga trabajando por vía seca. Por lo tanto, ahí tendré que ver la forma de que esta línea, si quiero trabajar con hormigón, deje de ser maciza. No es que no puedo, no es que esta es la única manera. Hay también otras maneras, pero tendré que ver cómo voy a hacer que esto sea más liviano, y entonces ahí empiezan a aparecer estas cuestiones que han escuchado, o si no, lo van a tener que escuchar, pero lo debieron haber escuchado en lo teórico, que es la losa nervurada, ¿sí? La losa alivianada, ¿sí? Aparecen las viguetas, pero también hasta un punto. No puedo cubrir tampoco una luz como esta con viguetas pretensadas, ¿sí? Estamos hablando de 10 metros. El máximo con las viguetas serán unos 6, 6 medios. Y son viguetas especiales. No es que voy un día a la ferretería, al corralón, y le digo, dame las tengo que pedir, las tengo que encargar. Porque cuando cubrimos también con viguetas, no podemos irnos a una luz como esta. Entonces, puedo trabajar con hormigón, no necesariamente tiene que ser vía seca, algo lineal, pero tengo que ver la forma de cómo voy a eliminar. ¿Estamos? Entonces, de los 3 problemas, cubrir luces es lo que vamos a hacer hoy. ¿Problemas? Esta palabra por ahí a mí me molesta, digamos, no son problemas pensar en la estructura, ¿sí? Yo le quitaría el tema problema porque entonces ya lo ponemos como algo negativo. ¿Qué debo pensar cuando diseño estructuras en relación al espacio? ¿Sí? Las condicionantes o las situaciones que yo tengo es que tengo que cubrir luces, que tengo que transmitir las cargas al suelo, obviamente, con elementos estructurales yo debo transmitir las cargas al suelo y, por supuesto, debo resistir no solo las cargas gravitatorias que le llamamos a las verticales, sino también las fuerzas horizontales debidas a ¿qué acciones son las fuerzas horizontales? El viento y el sí. Perfecto. Veámoslo como una situación a resolver. Claro. Es una situación a resolver. Le saquemos la connotación Problema. Claro. La estructura me condiciona el diseño. No te condiciona. Te lo posibilita. Claro. Es lo que estuvimos viendo. Claro. Exacto. Es muy lindo decir, a cambio de lo de recién, decir la estructura como posibilitante de diseño. ¿Sí? Traten de entender la estructura como una aporte al diseño, ¿sí? Un posibilitante del espacio arquitectónico, un posibilitante de la función, de la expresión. Todo esto que estamos viendo acá en imágenes son todas estructuras reticuladas. ¿Por qué?
¿Qué Porque son tienen en trianguladas. común? Las Son triangulaciones. triangulaciones. Si uno mira en absolutamente todas, acá no se alcanza a ver, pero quizás lo del frente sí lo ven, pero acá hay barras, ¿sí? Todas están conformándose en triángulos. Si yo veo estructuras trianguladas, ¿sí? Lo que yo tengo que entender es cómo es su vínculo. Cómo es que esas uniones se están vinculando. Había 3 tipos de vínculos, ¿se acuerdan? Fija. Fija, móvil o empotramiento. La fija y la móvil se llamaban articulaciones. Articulación fija, articulación móvil, pero articulaciones al fin. ¿Qué característica tenía esa articulación? Que le permite hacer un giro. Que permite giros. ¿Está bien? Perfecto. ¿Y el empotramiento? No permite No, nada. no es Restringe el giro. Restringe desplazamiento, por supuesto, y restringe el giro. Entonces, si yo veo barras que conforman triángulos, ustedes hicieron la maquetita, cuando hicieron el práctico, ¿qué tipo de vínculo está generándose entre esas barras? Lo vimos en el grupo nuestro, por lo menos, insistimos bastante. Había uno que seguía insistiendo en el empotramiento y le decíamos, no, siempre que veas triángulos, los vínculos son articulaciones. Y si no, recuerden el ejercicio que ustedes hicieron en el trabajo práctico cuando ponían un alfiler en cada unión de barras, siempre y cuando la geometría era un triángulo. Y si se recuerdan esa experiencia, se darían cuenta lo resistente que es, porque debería fallar alguna de las barras, debería desvincularse para que eso se cayera. En cambio, si era un cuadrilátero, ¿se acuerdan qué pasaba con un alfiler en cada unión? Si es un cuadrilátero, Se deformaba. era inestable, podemos decir, ¿sí? Su deformación era por exceso de rotación, que nadie controla que eso no siga rotando. Era una cuestión de incremento. Entonces se llama inestable, porque nunca va a volver a su posición inicial. Yo necesito elementos que permitan esa deformación, siempre se va a deformar la estructura, pero que me controlen cuánto se deforma y que me lo vuelva a la posición inicial. Y ahí es donde agregaban barras, conformando ¿qué? Un triángulo, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay una sucesión. Ahora haciendo hincapié exclusivamente en la viga reticulada. ¿A qué trabaja una viga reticulada? Con flexión. Bien, ahí empiezan a decir a flexión y acá dicen a compresión y tracción. A flexión. A ver, a flexión. Bien, ahí dice la viga entera flexión. A flexión. ¿Están todos de acuerdo que la viga entera flexión? Sí. Exacto, ¿por qué? Porque Que esto es un conjunto. Después si la mirada individual, por dentro de la parte Bien. superior comprime. Bien. Ocurre Yo un tengo momento. yo tengo que decir, porque la viga recibe fuerzas que no comparten recta de acción. Por eso es flexión. Está recibiendo fuerzas que no están compartiendo recta de acción. Están a grandes distancias esas fuerzas. ¿Y qué hacen esas fuerzas que no comparten recta de acción? Generan momento. que se curvan. Y ese momento hace que se te curve tu pieza. ¿Me siguen cómo va la bocha? Primero son fuerzas que no comparten recta de acción, que generan momentos flectores externos. Ahora, al aplicarse momentos externos por fuerzas que no comparten recta de acción, se genera una curvatura. Cuando se genera esa curvatura es cuando las secciones que hacen, que estaban verticales, rotan en torno a un eje neutro. Al rotar las secciones, recién ahí, ¿qué le sucede a la parte superior? Se comprime. ¿Qué le sucede a la parte inferior? Se tracciona. Entonces no es que flexión es compresión y tracción, porque estás diciendo 3 cosas distintas. Flexión es una cosa, compresión es otra cosa, tracción es otra cosa. ¿Va bien? Entonces está correcto, como bien decían varios, la viga reticular trabaja flexión. Ahora, para definir entonces la viga reticulada, a este elemento que está aquí arriba, ¿cómo se le llama? Cordón superior. A este elemento, Cordón inferior. ¿Qué diferencia hay esta con una viga de hormigón armado, por ejemplo, maciza, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Y esta tiene menos material en el medio. Bien, esta está huecada, ¿no? Está perforada. Aliviané el peso propio. Entonces, si yo aliviané el peso propio, estoy del lado favorable. Porque en lugar de tener una masa, peso propio, intensa, tengo algo liviano.
las compresiones siguen sucediendo en la parte superior y yo voy a colocar material para esas compresiones. Por eso hay un cordón superior con material que va a resistir esas compresiones. Y luego hay un cordón inferior con área, material, que va a resistir las tracciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora necesito esas dos vincularlas. Y ahí vienen las montantes y las diagonales. Las diagonales obviamente son las diagonales, tacatá, 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 y las montantes son las que son perpendiculares a los cordones, si quisieras. O verticales. Las montantes casi siempre están verticales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí ya nos empezamos a dar cuenta que esa misma viga tiene un eje neutro y lo que yo hice es alivianar peso propio, gané gran brazo de palanca entre compresión y tracción y genero área en donde necesito que trabaje área compresión y área atracción. Por eso los cordones siempre tienen que estar. Yo no puedo hacer una viga reticulada sin cordones, porque el cordón continuo, ¿sí?, es el que me va a resistir compresiones de punta a punta. Y el cordón continuo de abajo es el que me va a resistir de punta a punta la tracción. Pero si se fijan, ven aquí, cordón inferior, cordón superior, cordón inferior, cordón superior. Este tipo de vigas, decimos, cordones paralelos y este tipo de vigas. ¿Sí? La viga reticulada de cordones paralelos. Falta agregar que diga plana, que no es espacial. ¿Sí? Ahora, esta es una viga reticulada con peralte, se le llama, o a dos aguas si querés, pero no es con cordones paralelos. ¿Sí? Y bueno, y tenés infinidad de casos. Mira la segunda de arriba, es la que vimos allá en la cubierta, que tenía el cordón superior acompañando el escurrimiento de aguas y el inferior horizontal. ¿Sí? Lo puedo inclinar, ¿sí? Lo puedo hacer abovedado, lo puedo hacer que el cordón inferior descienda o lo inclino también en descenso. Estas son las típicas cabreadas de todos los jesuitas que uno va a la iglesia. Entonces, entiendan que todo lo que sea triangulación, miren esta, ¿ven? Es viga reticulada. Puede haber ausencia de montantes por diseño, porque yo quiero. Puedo hacer vigas sin montantes. Por ejemplo, esta no tiene montantes, ¿ven eso? Pero nunca puede haber ausencia de diagonales. Si hubiera ausencia de diagonales y mis uniones son articuladas, ¿qué problema tengo? Inestabilidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y les hacemos meter tres alfileres, ¿se acuerdan? 3 alfileres. ¿Qué estábamos haciendo con los 3 alfileres? Rigidizando el vínculo, haciendo un empotramiento, ¿sí? Rigidizando. Ya van a ver más adelante que empotramiento se llama más específico a otra cosa, pero va a estar bien que diga el empotramiento. Estoy rigidizando el nudo, porque no le tengo que permitir que cambie su ángulo interno con respecto a como esté. Si está así, por ejemplo, debería estar así siempre, no abrirse, ¿entienden? Entonces, si yo no tengo diagonales, tengo que rigidizar el nudo. Si yo tengo diagonales, articulación mínima. Vamos, Robert. Vigas reticuladas también pueden estar en vertical. ¿Por qué creen que está en vertical, por ejemplo? ¿Qué puede llegar a estar afectando acá? La compresión. ¿La gravitatoria? Sí. La fuerza. Esta es una gran superficie vidriada. Alguna vez salió con una plancha de poliestireno, ya mucho la broma, ¿no? Un día de viento, así con la plancha, ¿no? ¿Por qué? Un día de viento, el viento incide perpendicular a la superficie. Imagínate un vidrio gigante así. Yo tengo que tener alguna estructura para ese viento. ¿Está? Entonces, una estructura también es una viga que la paro, porque ahora la acción está en este sentido. ¿Está? Pero bueno, eso es porque justo la vi. Porque ahora hay que hacer. Nada, más viga reticulada, fíjense. Esta obra es muy linda porque va variando las alturas de las vigas. La idea acá es como un movimiento por las montañas en Medellín. Lo interesante de esta viga, esta por ejemplo es la viga, ¿ven? Lo interesante de la viga es que sería así. ¿Dónde creen que está la mayor deformación de una viga que trabaja a flexión? ¿Dónde está el mayor descenso, el mayor movimiento? En el centro.
¿Qué necesito entonces para ese momento externo y contrarrestar ese momento externo? Mayor altura. Un momento interno importante, un momento interno importante, que me lo da la distancia que hay entre compresión y tracción, el brazo de palanca. Entonces, en el medio, yo necesito altura. Ustedes cuando diseñen hoy, tengan en cuenta que en el medio tienen que tener altura. ¿Estamos? No queremos que hagan un pórtico triarticulado ni cosas raras. No queremos que lo achiques en el medio. Perfecto. ¿Y da lo mismo que la altura se vaya hacia abajo? Da lo mismo, mientras vos aumentes en el medio, puede ir para arriba, para abajo, una lenteja. Hay formas como de lenteja, de curvo, como te dice Juan, así, y parabólico así. ¿Tá? Lo importante es que entiendan que en el centro de la viga, en el mayor momento, va a estar solicitándola externamente. Tiene que estar el momento interno equilibrando. Ese momento interno se lo da por la distancia que hay entre compresión y tracción. Recuerden que podemos hacer estas abstracciones y hacer estos análisis, pero no dejan de ser obras de arquitectura, ¿sí? Entonces, estas estructuras tienen que ver también con la función, ¿sí? Con la envergadura de la obra, con el símbolo cultural que va a terminar siendo esta obra puesta en un determinado lugar. Digo esto porque después se enganchan con esto y después el año que viene vemos nosotros en viviendas unifamiliares, no, tiene una estructura de cintas que se vinculan. ¿Sí? Vean en función, ¿sí? De la función, valga la redundancia, de entender el contexto. Claro, Estamos, la escala. Es decir, la escala, la envergadura que esta estructura tiene, la función que la estructura tiene. No es lo mismo hacer un museo en la ciudad que hacer una casa intermedianera. ¿Se entiende? Porque si no, empezamos como a tergiversar algunas cuestiones. ¿Sí? Nosotros lo vemos mucho el año que viene, cuando lo recibimos para que ustedes en arquitectura están haciendo, viviendo en familia. Por otra parte, entendamos también que la parte estructural, que mencionábamos en el grupo que nos manejábamos, es el soporte, es una parte del techo. Todo techo tiene una parte que es el soporte, pero también hay una parte que acondiciona. Analizábamos la parada del bondi, que dijimos qué buena que está, vamos todos a ver la parada del bondi. Era una chapa nada más, pero no va a ser el mismo techo que tiene. ¿Por qué? Porque ahí no me hace falta ningún tipo de aislante. Lo que quiero es a ver que no llueva. Si esto no frío voy a pasar igual. Es sombra, ¿sí? Pero no era lo mismo que el teatro, el teatrito ese que fuimos a ver. Ahí nos pusimos a charlar un poquito de cómo puede llegar a estar conformada ese envolvente superior. Este techo que nosotros ahora estamos analizando la parte estructural, pero que va a tener una parte que acondiciona. Si hay una parte que acondiciona, tengo que pensar cómo saco el agua. De ahí tiene que salir el agua. A lo mejor les gusta esta estructura para el mercado, pero piensen que van a tener que mínimamente sacar el agua. El agua tiene que escurrir, ¿sí? Entonces, vayamos, si bien estamos analizando ahora la parte que soporta, del techo, pensemos que son techos. Entonces, en este caso, ¿no? Podemos ver cualquiera de las envolventes, porque fíjense que acá el envolvente en un momento se nos transforma como el envolvente lateral también. ¿Sí? No lo puedo disociar completamente. Es como que pareciera que él termina siendo parte del envolvente lateral, ¿no? Mira, es muy interesante. Ese corte que está ahí, sí, que muestra cómo viene del piso, sube cubierta y toca el piso. Después empieza mínimamente a dar una mínima altura. Pero la idea es una superficie que copia topografía y es todo techo. es muy lindo. Sí, sí. Acá lo que está bueno con lo que dice Sergio es que, como novedad, en este tipo de estructura lo que se planteó es que parte de cubierta apoye en el cordón superior y otro techo apoya en el cordón inferior. Fíjense que esta viga aquí apoya el techo de este techo, pero este otro techo está apoyando en el cordón inferior, ¿entienden? Y eso no genera va el dinamismo así a la ese, ¿no? viga, claro, no va así a la viga, sino que va así a la viga, ¿entienden? Y ahí entra luz. Ustedes tienen un recurso en la arquitectura
miles de veces lo hacemos, de que a una viga reticulada vos le permitís por toda esa perforación poner ventanas, entonces ahí te entra luz cenital. Pero estos no son lamparitas, ¿no? Todo luz cenital. Allá se ve, pero bueno, eso para que sepan que no siempre las dos cubiertas tienen que ir en el medio de a la parte superior de la viga, sino que podría alternarse. Eso no cambia a nada, la viga va a seguir flexionándose. No la altera la viga, no es que ahora el cordón de arriba se tracciona, porque no, eso sigue siendo así. Vamos. Esta también es otro tipo de viga reticulada que conformada de madera, uniones articuladas, barras, que también, lo lindo de esto es cómo miren, de las barras sostenemos una estructura de biblioteca. Está levitando, acá abajo no hay nada. ¿Sí? Cuelga del techo. Como recién veíamos, ¿se acuerdan que recién vimos en las obras tensores? No sé si cayeron ahí los tensores que sostienen. Vienen de una viga reticulada que está allá arriba y que cuelga. Entonces, de esa manera yo genero los apoyos para ese nivel que estoy necesitando en lugar de una clásica columna que interfiere en planta baja. No lo dijimos medio rápido, lo dijimos en las clases, en las charlas, pero todas las cargas para que esta viga sea eficiente, esta viga reticular sea eficiente, las cargas deberían estar en los nudos, siempre. La cubierta que apoye en el nudo y lo que haya que colgar, que cuelgue de un nudo. ¿Para qué? Para que trabajen, como recién decías vos, que vos decías, toda la viga a flexión. ¿Y después qué dijiste? Parte superior a compresión. Parte superior a compresión sola. Parte inferior a tracción sola. Eso es válido si las cargas actúan en los nudos. ¿Tá? Ya vamos a poner un ejemplito. Bueno, esta es muy linda, para que la chusmeen. Un tantito compleja, pero no importa. Miren el recurso que hay acá. Yo siempre acordándome lo que vimos acá. ¿Qué vimos para el tema de estabilidad? Para fuerzas horizontales. ¿Qué vimos en obras de recién? Sobre todo la del teatrino. Tensores. ¿Qué veíamos? ¿Tensores en forma de qué? De cruz. Y que se llamaban San Andrés. ¿Qué lo hicieron ustedes en la maquetita con los hilitos? ¿Está? Entonces, con eso, yo no es que no impido deformación, no. Voy a dejar que deforme, pero controlo la deformación. ¿Sí? De esa manera yo conformo un diafragma que se dice rígido. Quiere decir que el techo no va a ser esto. ¿Bien? Esa es una forma, como la que vimos hoy. ¿Saben cuál es otra forma? La que usa esta obra. Esta obra a las vigas reticuladas, que mira acá, vos recién me decías si podía colgar, mira esta viga, ¿sí? Todo el cordón horizontal superior es recto, pero el cordón inferior tiene una onda de curva, que en realidad es recto, de nudo a nudo, es recto, es recto, es recto. Después desde lejos uno lo ve y parece parabólico, pero las barras no se van a curvar. De nudo a nudos tienen que ser rectas. Esas vigas reticuladas se ubican en la planta formando triángulos. ¿Entienden? No se ponen así, saca, 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 como vimos acá, sino que se va armando una triangulación. ¿Sí? Esa triangulación junto con estas barras empieza a conformar en el plano superior un triángulo. Cordón superior, barra con cordón superior, aquí se arma un triángulo. Y otro triángulo, y otro triángulo. Chao, ya hizo un diafragma rígido. Y en pared vertical, ¿qué hicieron en esta obra? Esas diagonales que se ven ahí y allá, son columnas que en lugar de ponerlas vertical, se ponen en forma de V. Entonces yo ya no necesito la cruz de San Andrés en vertical. ¿Entienden? ¿Yo qué hago? Esto. Es lo mismo que hacer esto. Entonces yo hago cupla con dos barras así. Si yo hago cupla, garantizo estabilidad. Entonces aquí en la maqueta se ve esos dos diagonales. Entonces son planos resistentes verticales y plano resistente horizontal conformados por triangulaciones. Con los mismos elementos. ¿Tá? Aquí se ve, no sé si lo alcanzan a ver. ¿Alcanzan a ver ahí una linita negra así? Sí. Bueno, ese es el perfil que está apoyando en el nudo. Ese perfil es el que está trayendo la carga de la cubierta que habla Sergio del envolvente superior. ¿Y el que fue? Acá está. Ah, está
ahí está. Están confrontando. Y ahora ellos se invierten. Ahí va. Ah, un poquito menos y estamos fantásticos. No, menos y. Menos. Para que mente toda la vida. Esto se va a llamar cordón inferior. ¿A qué va a trabajar este cordón inferior? Atracción. Si yo entiendo que acá hay una reacción y entiendo que acá hay otra reacción y todas las acciones no coinciden en esta acción, acá está la fricción clarísima. Entonces, las cargas deben actuar en los nudos para que ese nudo redistribuya en las barras. ¿Sí? ¿Por qué los nudos están a distintas distancias? En realidad, acá son estructuras, o después tener la cubierta de bien modulada según el tipo de cerramiento. Acá tiene que ver quizás por una situación de ángulo, quizás algunos que se repitan para de algún modo hacerlo más fácil en la materialización. Pero ahí justamente te queda claro de que no tiene que ser siempre equidistante la distancia entre las diagonales. No hay una razón de mayor o menor necesidad de que estén más cerca o más lejos. Es una cuestión quizás hasta geométrica o de taller que no sean tan distintos los ángulos. ¿Estamos? Y hay también cosas, mostrame la realidad arriba, Roberto. Una cosa es lo que se publica y otra cosa es lo que se termina haciendo. Siempre miren lo que se terminó haciendo, digamos. Ahí va. Entonces quizás acá, de nuevo, realmente se respetó la distancia, aparentemente ves esta es más larga que esa que está ahí nomás. Pero es una cuestión de geometría y de ángulos. No hay una razón estructural. Acá hay ausencia de montantes y todas uniones articuladas. Bueno, esta está linda porque este es medio la escala que tienen que hacer hoy. Miren de qué se trata, por ejemplo. Tengo que hacer una viga reticulada, pero esa viga reticulada tiene un recurso climático muy bueno. ¿Lo alcanzan a ver si lo chusmean? Por un lado recoge el agua, ¿no? Eso está claro. Tiene una intención de sustentabilidad atrás, de recuperar el agua de lluvia. Bien. Pero allá, en esta foto, ¿qué alcanzan a ver? Que ventilación entra por el Bien, está despejado el techo con respecto al envolvente. Está buscando ventilación, ¿cómo se llamaba? La que se iba para arriba. Cruzada es cuando va horizontal. De convección. Convectiva. Ventilación convectiva, de convección. ¿Ah? Modo de transmisión de calor, de convección. Entonces, esta obra está interesante porque está haciendo como una sombrilla, que ustedes con los mercados andan en esa onda, una sombrilla que me va a garantizar la convección. Y aquí está lo que hablábamos recién, la estructura posibilitante. ¿Qué hice acá? Utilizo el cordón inferior para vincularme con los apoyos. Y utilizo el cordón superior para despejar esa cubierta y liberé esta cara y toda esta cara con posible aventanamiento para que corra el aire. Entonces está buenísimo. Fíjense que lo charlábamos un poquito allá, como este proceso en el diseño que ustedes van a hacer y que van a hacer en la arquitectura, lo de hoy lo van a hacer en mayor profundidad. Cuando hablamos de que ese proceso no es lineal, tampoco es lineal en cuanto a los detalles. No es que arrancan ahora sí o sí uno en 100, después van a tener que pasar al 1 en 50 y después sí o sí al 1 en 20. Ustedes están rayando uno en 100 y a lo mejor se les ocurrió esta idea y ya la están rayando en 1 en 50, 1 en 20. Y esa es la idea que después van a llevar a la espacialidad y la manejan en una escala menor. Es decir, no hay una graduación donde decimos, ahora todos arrancan con 1 en 100. Hoy dejamos listo el 1 en 100, no, porque es imposible. Porque van y vienen. Ahora, nunca pretendan, y esto los profes que corregimos proyectos de arquitectura hace tantos años que se los recibimos después en los talleres, nunca pretendan poner la estructura después. Es decir, si la estructura no va inicialmente en el proceso de diseño, no está incorporada, la estructura puede llegar a replantearle todo el proyecto. ¿Estamos? Se queda como impostado. Ninguno de estos ejemplos han sido terminados y después, bueno, voy a pensar en cómo va a ser la estructura. No existe eso, ¿sí? No existe. Fíjense que la estructura está en la idea inicial.
quizá no esté completamente definida en la premisa. Es parte de la premisa del diseño. Si el concepto de la estructura no está en esas ideas iniciales, me lo puede llegar a devastar al final. Y yo tenga que replantearlo completamente. Ahí no es que me condicione, me lo va a destruir, pero no es porque la estructura sea mala, es que yo no la tuve en cuenta. Y me puede llegar a replantear toda mi idea inicial. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en mis ideas iniciales? Voluntad de materializar. Si yo tengo voluntad de materializar, la estructura está incorporada. Chicos, desde el arranque. Ustedes hicieron premisas para diseñar, ¿no es cierto? En arquitectura. ¿Sí? Hicieron un listadito con premisas. Bueno, yo quiero que las visuales, quiero que se relacione con el entorno, quiero que... Y propusieron una cantidad de ideas de diseño. Nosotros le llamamos premisas. Si ustedes no tienen ninguna premisa constructiva o de estructura en el planteo inicial, el elemento ese va a estar ausente en mi proceso de proyectual. No lo voy a tener en cuenta porque de arranque no lo tuve en cuenta. Entonces va a pasar lo que le dice el profe. Después, cuando yo quiero incorporar la estructura a algo que originalmente no fue pensado con una estructura, va a haber dificultad en que ese espacio logre tener una estructura. Entonces hay que pensarlo de arranque, simultáneamente, el espacio y la estructura que va a diseñar. Muchas veces el espacio es primero pensado como espacio y la estructura que lo va a posibilitar. Y a veces al revés. A veces uno piensa primero en la estructura y después en el espacio que la estructura esa va a quedar. De las dos formas funciona. Acá lo que quiero que vean es, ¿ven el rojo? ¿Qué creen que de esto que está en rojo? Bien, está bien, perfecto, sí, porque son los nudos que está ahí. Son los nudos. ¿Y qué más? ¿Qué apoyan los nudos, dijimos? Mejor si nos apoyan correas. Aquí está apoyando una correa. Bájame un toque ahí arriba si llego. Esa foto que está acá. ¿Ven esta correa? Acá hay una correa que apoya en el nudo. Acá hay una correa que apoya en el nudo. ¿Bien? Que es esta que está acá y esa que está ahí. Ahora, esa correa no está apoyando, bájame de nuevo la foto. No está apoyando en un nudo. ¿Está mal? No. ¿Deja de ser una viga articulada? No. ¿Qué está pasando acá? Trabaja más esa sección del... Esta viga reticulada, de acá a acá, esta barra, ¿sí? Que va a trabajar a compresión, porque para varias cosas. Ahí hay una canaleta. ¿Se hizo la altura máxima acá en el medio, como yo le dije recién? No. Entonces, ¿esto es una única viga reticulada? Son dos. No, si yo disminuyo mi altura, estoy haciendo esto, miren. Si hago esto, ¿estoy vinculando o desvinculando? Desvinculando. Yo estoy separando dos vigas. No las estoy queriendo unir. ¿Qué tendría que hacer para quererlas unir? Al contrario, aumentar y conectar. Entonces, entiendan que acá hay dos vigas reticuladas. Si hay dos vigas reticuladas, se están uniendo en un punto, pero solamente para estar en equilibrio, para estabilidad horizontal. Pero no están trabajando así esto. ¿Está claro? En una sola. Entonces, si es una sola, tapo acá. Si es una sola, ¿cuántos apoyos estaría bueno tener? Dos. Entonces acá veo que hay uno, acá veo que hay otro. ¿Ven eso? Y de este lado, si es una sola, ¿cuántos apoyos hay? Y estaría bueno dos. Porque si hay uno es un voladizo, a eso voy, ¿no? Si hay uno solo es un voladizo. Más fácil es ir dos. Entonces, hay dos. Por ejemplo, habría tres, no sé, hay que ver si eso es herramienta, esto es como un proyecto. ¿Pero a dónde vamos? A que si yo veo que están estrangulando ustedes, cuando pasamos ahora y diseñan, es porque están queriendo separar. Traten de no hacerlo para tener una única viga, sino tener dos. ¿Estamos? Si quieren, hagan esto. Está todo bien. Resuélvanlo por separado, entendiendo que a cada uno hay que darle la estabilidad. Ok, pero vamos por otro lado.
esta situación de correa, ¿qué le sucede? ¿Qué le hace a esta barra? Está trabajando con presión, ¿qué le hace? Flexión, porque es una carga perpendicular a su eje longitudinal que no comparte retracción, que cubre la flexión. Entonces, ¿a qué va a trabajar? A flexión y a compresión, porque no deja de ser parte de un equipo. O sea, a ella puntualmente la flexionan, pero ella a su vez forma parte del equipo de viga reticulada y soft cordón superior. Entonces se llama flexocompresión. No está mal, solamente que tu viga, el cordón superior, en lugar de ser, por ejemplo, un tubo, o un rectángulo, un cuadrado, perdón, ahora pasa a tener que tener altura, porque necesita responder a la flexión que vos le estás poniendo. ¿Por qué? Porque le clavaste una correa a la mitad. ¿Qué respuesta podríamos haber hecho? A ver, más fácil. ¿Así? ¿Así? ¿Y así? Si querés. ¿Se entiende que pueden seguir agregando diagonales para fabricar nudos nuevos? Entonces podrían haber hecho acá, acá y acá, si querés, lo mismo. Ahora, con los distintos elementos voy achicando la cruz. Claro, y voy generando vínculos comunes, no un solo lugar que la pobre barra se le tiene que bajar sola. Y voy haciendo luces más chiquitas, ¿sí? O sea, voy de la luz enorme que tenía, ya cada vez me quedan luces más chiquitas. Claro. Y otra situación, si esto fuera un apoyo, donde está mi mano, ¿qué pasa con la viga reticulada? De nuevo, es una fuerza que está apoyando en un lugar que no es nudo. Entonces, ¿qué le va a hacer a esta barra de acá hasta acá? Lo flexiona pero hacia arriba. Claro, lo va a flexionar pero para arriba. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Fabricar un nudo para ese lugar. Para fabricar un nudo tengo que agregar barras. Entonces, puedo agregar una barra vertical. Pero si yo agrego una barra vertical y nada más, acá me queda una forma que no es un triángulo. Entonces tengo que agregar esa vertical y esta diagonal quizás. ¿Entienden? No debe quedar lugares que no haya triángulos. Hoy cuando diseñen no deben quedar lugares sin triángulos. O sea que no puede ir el montante solo No, en esa si vos parte. pones, tenés una lapicerita o algo para este capuchón. Supongamos que pongo este capuchón, acá, sácate. ¿Sí? Voy a tratar de con mi mano hacer la columna. ¿Quedaron triángulos en la viga reticulada? No. ¿Qué tengo que hacer? Agregar barras para que se, como dice Sergio, se vayan dividiendo en pequeños triángulos. ¿Y puedo colocar solo diagonales? Puedes poner solo diagonales, lo que pasa es que tendrías que asegurar una diagonal que llegue al nudo. ¿Me entendés? Y después tener el problema de que estaba esta correa. Entonces es como que es muy natural que pongas un montantito ahí chiquitito. Igual está bien. Pregunta, que me surge a mí la duda. ¿Sí? Yo tengo una viga, ¿no? Me sucede este caso. Sí. Y me piden que tengo esta viga y sí o sí la tengo que mantener. Sí. Esa es la condición, no la puedo cambiar. Y me di cuenta que tengo a una barra que cambiarle su sección, que a las otras las tengo que mantener y a una barra cambiarle la sección. Esta, por ejemplo. Sí, de pronto el nudo que yo tenía antes pensado como yo lo había imaginado, me coincidían justamente la vinculación de todo y todo se unía en un punto. Le cambio la sección y radicalmente al cambiarle la sección, eso me genera otro encuentro en el nudo. ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo que hacer? Bien. Una de las cosas que no hablamos ahora, pero es para por ahí hacerla tan sintético, todas las barras, lo que dice Robert, todas las barras tienen sus propios ejes neutros, ¿sí? Yo agarro esta lapicera tiene un eje neutro. Cargué el WhatsApp, juro que después lo enganchas. Esta lapicera tiene un eje neutro. Ese eje neutro, con respecto a otra lapicera, se tienen que encontrar en un único punto. Siempre. Para una viga reticulada yo empiezo dibujando ejes. ¿Está? Yo nunca debería en un nudo tener dos puntos en donde confluyan barras. O sea, por ejemplo, imagínate, venir este cordón con esta así, y el montante viene acá y se une acá con el cordón. Entonces en el mismo nudo hay dos vínculos. No se puede, porque eso es armar un lugar donde va a haber cupla. Y si es cupla, ¿qué hay? Momento. Y yo no quiero generarle a un nudo
un problema del momento flector. ¿Está? Porque es como encima hacerle así local. No es la rotación de la flexión general, es localmente, adrede, le estoy haciendo así al nudo. No. En las vigas reticuladas, y si ustedes miran bien y afinan el ojo, que creo que Juan lo está dibujando ahí perfecto, cada sección, cada elemento tiene su eje baricéntrico, digamos, que debe confluir en todos los baricéntricos. Entonces, ¿qué deberás hacer? Mover hasta que te coincida. Claro. Quizás esto que veíamos recién de las diagonales, que no coinciden, que una va así, que la otra... Y bueno, mover hasta que todos se unan en un único punto. Así, ¿ves? Exacto. Claro. Y si esto termina siendo más grande, ponele, y bueno, moverás esto quizás hasta acá para que coincida su baricentro. Hay muchas veces que van muchas barras. Claro. Entonces se pone lo que se llama placa nodal. Es una placa en donde van las barras y se sueldan a la placa. Se corta antes la placa, la barra. Se corta acá y se corta acá. Y esa placa se suelda al cordón inferior. Entonces esa placa es la que tiene que estar, como te dice Juan, acá. Imagínate que fuera una placa así, que yo corto todo esto y corto así. O sea, la barra la corto acá. Claro, me resuelve el sistema constructivo. Y la placa hace esto. Claro. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque están construyendo muchos. Y esa blanca que vimos recién es más linda. Se llama tipo mero. Es una bocha. Porque son tubos. Entonces a los tubos vos los aplastás para unirlos así. O le haces una bocha. Y en esa bocha se van soldando y quedan hermosas. Vos andás a ver la terminal de ómnibus vieja. Terminal de ómnibus, mirá para arriba y va a haber un montón de bochitas que son las uniones, todas articuladas. Recuerden, los triángulos. Con distinto ángulo, y ese es espacial. Claro, y encima ese de paseo. En comparación a la que vimos hoy, que es la del- Claro, hoy vimos con placa nodal algunas. Y si no, sí, y la que había dibujado el Juan se llama a tope. Cuando no es placa nodal, es a tope. Bueno, nada, acá hay vigas reticuladas sin diagonales, sin montantes, perdón, y ven cómo el escurrimiento de aguas hace que el cordón superior tenga inclinación, pero allá es hermosa esta obra para ver los recursos climáticos que nos permiten la estructura. ¿Sí? Dale, y esto es muy sonsa, que tiene tantos años que ya no me aburrí, no importa, para ustedes es nuevo. Nada, es una construcción mínima para que vean la estabilidad de que yo podría plantear una estructura en vía húmeda, envolventes verticales y vía seca de techo. Esa envolvente en vía húmeda se plantea con ventana y puerta como cualquier de nuestras construcciones, y la vía seca proponemos vigas reticuladas. Las vigas reticuladas van a tener una ubicación en la luz que hay que cubrir y todo lo demás es estructura de techo. ¿Seguí, Robert? Acá está la estructura de techo, acá le hicimos más fácil, una chapa sándwich con el aire. Nosotros decimos sonsa, pero pensemos en que también la arquitectura tiene una función. Resulta que estoy haciendo, no sé, un lugarcito para que se junten los vecinos o para que guarden las cosas. Bueno, está bien. Es decir, no me voy a poner a pensar en las cintas esas que generen el dinamismo. Bueno, pues la función no da. ¿Se entiende? Entonces, digamos, bueno, para determinada función puede ser una muy buena solución. Acá están las correas, que son las encargadas de recibir la cubierta, que esas son las que deben apoyar en los nudos de nuestra viga reticular. Tipo de terminación, para hacerlo simple en este ejercicio, y acá está, en donde la correa que recibe esa chapa apoya en el nudo de la viga reticulada. Cada viga reticulada es la que le ofrece a la correa, la luz de la correa es esta, le ofrece estabilidad vertical con esa reacción. Acá está lo que experimentaron ustedes. ¿Qué pasa cuando tengo un cuadrilátero con articulaciones? Y es inestable, una deformación que nunca va a volver a su posición inicial. Entonces, chau, colapso, rota, inestabilidad. Aquí, ¿qué sucede? Yo empiezo a agregar diagonales. Esto está re exagerado, obviamente, recontra exagerado. ¿Para qué? Para que veas la deformación. Entonces, acá, ¿qué puedes notar? Aquí están trabajando las diagonales. Atracción. ¿Por qué? Porque me la tengo que imaginar formada. Ok, si yo cambio la orientación de la diagonal, La compresión. claro, me estaría dando cuenta que esta diagonal, si se estiró, porque se va a deformar igual, se va a deformar igual, pero yo saco esta diagonal y lo pongo así. O sea, me voy a dar cuenta que está trabajando con presión. ¿Sí? ¿Qué más veo en esta propuesta que allá está materializada? Hay un eje en el medio,
simétrico. Lo que sucede a la izquierda, por simetría, se espeja. ¿Por qué? Porque acá hay una intención de que todas las diagonales trabajen la tracción. En la viga de grandes luces que veíamos del teatrino, la de teatrino, donde estaría la gente, tiene ese esquema. De eje en el medio, simétrico, para un lado y para el otro, las diagonales cambian de ubicación. Eso es lo más simple que hay, porque siempre vas a tener diagonales direccionadas. ¿Qué pasaría si están al revés? Estarían comprimidas. ¿Y qué pasa si están comprimidas? Las diagonales. ¿No pueden comprimirse una diagonal? Sí, pero ¿qué tengo que tener cuidado? Mayor sección. Tendría que tener una mayor sección. ¿Por qué? Porque si no se todos. Porque podría pandear. ¿Sí? Acuérdense que necesitamos que vayan ya al fenómeno. Para evitar pandeo yo necesitaría, si la voy a ubicar en el otro sentido, darle más robustez, no hacerla tan deformable. ¿Está bien? Entonces, no tiene que ser tan esbelta. Una cosita, cuando ustedes hagan así una sola agua, esto se llama una sola agua, caída para un solo lado, la altura de acá del medio es la que tiene que soportar la luz. Entonces, esta parte, esta altura está como exagerada para poder darle la pendiente. La que vale es la altura acá del medio, que es la que yo tengo que calcular para la luz. Exacto. Porque es donde dijimos el mayor momento está en el medio. Frente a esta situación que no hay voladizos, el mayor momento está en el medio. Pero la noche está así. Entonces de eso se trataba este ejercicio. Lo interesante era que hay un apoyo en una mampostería. Entonces acá, fíjense, ¿cómo puedo vincular vía seca con vía húmeda? Es un gran tema. Y bueno, vía seca con vía húmeda no es solamente apoyo y listo, es soldar. ¿Y cómo voy a soldar si hay un encadenado horizontal de hormigón armado? Y bueno, yo previamente, cuando el hormigón está fresco, embebo esta placa que se llama placa de anclaje, placa de unión, que es una rampita con barbita del 12 o del 10, la embebo en ese hormigón fresco y la dejo que empiece a fraguar y a curarse ese hormigón. Luego voy, hago así, limpio la chapita y sueldo mi cordón inferior. El tema es ponerlas también. No, claro. Esto es un emboque de decir, che, tiene de acá. Entonces hay veces que se hace una planchuela a lo largo. Que las vincule, entonces yo sumerjo, digamos, en el hormigón. Tenés libertad. Claro. Que ya esté equidistante, que eso quede perdido ahí, Claro. porque si no, imagínense, que yo le digo, mira, más o menos la cinta métrica ponela acá, porque Claro. después no me va a coincidir nada. Si bien me puede dar cierto margen, Sí. como voy a soldar, algún margen tengo, bueno, no siempre también es así. A veces yo tengo que, en lugar de una plancha, puede ser una U, Claro. entonces me tiene que coincidir justo. Claro, imagínate que Cuando una tiene que ser U, justo, una U así. ahí Suerte. no me da margen. No. Cuando no me da margen, yo tengo que tener vincular. Pensemos en la ejecución también de esta cuestión. Por eso quizás una planchuela a lo largo. Una planchuela a lo largo. Vinculando Si casi no, bueno, poner una planchuela después con broca. Es que eso es lo que digo. Una planchuela a lo largo con ganchos acá. Claro. Entonces esa planchuela, el día que venís a replantear el techo, quizás hasta cambiaste vos la disposición de los elementos, no te afecta. Porque está la planchuela lista. ¿Estamos? Exacto. Si vos soldás, ¿qué tipo de vínculo estás haciendo? ¿Móvil, fijo o empotrado? Fijo. ¿Está? Ok. Pero ¿qué movimiento te permite una soldadura? Porque usted dijo que era en giro. Te permite rotaciones. Una soldadura te permite rotaciones. Como si nada, Son pequeños cordones. Si estoy resoldando. Sí, son pequeños cordones. Mirá, Pequeños cordones. este que está acá, si vos ves, hay muchos que ya están empezándose a deformar. Y eso tiene un banco, una mesa, con un tablero, no es más que la carga de los útiles. Pero es una soldadura. O ahí, si quisieras rigidizar, ¿qué deberías hacer? Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo Digo, para rigidizar? hacer más ancho las patas, porque No. Yo Con el curso necesito- diagonales. O sea, no tienen todos los bancos, ¿no? Miren los bancos. Yo te estoy diciendo que esa unión es articulada. Es decir, ¿cómo vas a articular si no lo puedo? Si vos lo solicitas a grande esfuerzo, estamos hablando de una situación extrema a la que la estructura tiene que estar lista para no fallar. Yo necesitaría vincular
La primera para vincular es que que las dimensiones de los elementos sean parecidas. Miren acá, ¿son parecidas? No. No. El que hace de viga es mucho más grande que el que es columna. Entonces ya necesitaría que ensanchar columna. Ya necesito conectar área con área para que esta le transmita a esta lo que le está pasando a esta. Porque es eso, es solidaridad entre los dos, no que cada uno haga la suya. Articulaciones, che, cada uno hace la suya. Utilizar es vamos en equipo. Y la otra es quizás una escuadrita. Si vos le pones una escuadra como esas mesas de madera, ¿vieron las mesas de madera? Que están las escuadras en las esquinas. No es estético, no son bonitas. Es más, tac, nos clavamos con la rodilla a veces porque está justo en el que tocó al lado de la pata. ¿Qué está buscando esa escuadra? Rigidizar. Puede ser un triángulo virtual, digamos, pero es lleno. O la diagonal de la mesita de camping, ¿no? Baja las patitas de la mesita de camping y si no trabajas con el tac, tac, la mesa se así o no. Sí. ¿Y qué estás haciendo? Estás rigidizando el muro. No le estás dejando hacer esto a las barras. Eso es rigidizar. Sí. No, es eso de La escuadrita. Literalmente, tipo, tengo que pensar todo. Nada, planta, Y todo esquema, esté como. puntuales O sobre sea, el como nudo. cuando Ah, igual bueno, mira, puente. volvé ahí. No, no lo hacemos, Tú vas ¿no? con presión, entonces me pondría, no sé, a jugar mi jueguito. Acá está lo que ya saben, ya lo experimentaron, lo conocen, saben cómo trabaja un encadenado, que trabaja tracción, el marca el macizo, la mampostería trabaja la compresión, el encadenado trabaja a la tracción. Juntos le dan la posibilidad al equilibrio estable, que se va a deformar, va a ser así, y vuelve a su posición inicial. Fíjense el criterio con el que están colocados los encadenados verticales. Claro, marcando el muro. Y luego la estructura independiente. Es otra estructura, la de recién se llama indiferenciada. No se diferencia, estructura de envolvente. Esta es la diferenciada. Sin diferencio lo que es estructura de lo que es envolvente. Bien. Dale. Todo lo que sea triangulaciones es porque estoy generando planos resistentes. ¿Sí? Acá hay más. No son vigas. Volví un segundo. Acá estamos dando ejemplos en general. Estos no son vigas. Porque ¿qué luz cubre? No, están llevando todo el cimiento. ¿Tá? Son planos resistentes que estamos generando por estabilidad espacial. Están conformando de alguna manera un envolvente lateral. Plano resistente en cruce de San Andrés, que la vimos recién. Vamos. Diagonales de barras, ¿ven? Se llaman macizas, también conforman planos resistentes. Otra forma, que recién medio que lo dije, por eso muy rápido, esta es la escuadrita de la mesita de camping. Ahora, mirarlo en una estructura de verdad. Esta planta baja no se ve nada, pero acá hay una barrita y acá hay una barrita. Lo que está buscando es utilizar esa articulación. No es más una articulación, perdón, no es más un plano que estaba bien articulado de dos barras, sino que ahora pasa a ser un plano resistente. Porque articulando, conformé un triángulo en el nudo y lo hice nudo rígido. ¿Estamos? Ahora, ¿qué diferencia hay con este? Yo acá no le agrego ninguna barra. Por eso, lo que yo sí voy a tocar acá es el nudo exclusivamente. Le agrego lo que hoy hablábamos a continuación de las alas de la viga y las alas de la columna, se sueldan adentro de los perfiles alas que estén. Esos son perfiles. Y son las alas del mismo perfil. Que tienen la misma sección. Claro, ahí te fijas dos cosas, muy bien. Una es que las secciones, esta con esta son iguales. ¿Sí? No hay caso de la mesa. Claro, y que las almas de las vigas y las almas de las columnas se continúan. Hay una que va a continuar, la de la viga, se sueldan pedacitos y eso genera un nudo rígido. Y obviamente la triangulación de arriba que lo conocen. ¿Avanza? Esta es la última, simplemente para que vean la escala humana de lo lindo que quedan las diagonales, miren las vigas reticuladas, las correas, todo lo que es cubierta que apoyen el nudo. Y nada más. Profe, Yo lo que voy a ¿y hacer se va a es considerar en posgrado ahí ya cuando le ponemos? Si acá le ponemos las cuadritas. Pero Sí, debería porque se llama cambiar nudo. envolvente. Sí. Se rigidiza el nudo. Vos decís, la palabra empotramiento está implícita. Porque Vas a ver que se va a llamar nudo. o sea, debería hacer lo que hice yo, Pero es un lo que te dije, empotramiento. los ladrillos. Estás Lo voy a hacer. empotrando. Vamos al grano.
esto. En forma grupal, ¿no? Grupito 3 o 4. Hoy tienen que hacer un espacio más o menos de 8 por 16. De 8 por 16, como para que no hagan un estadio de fútbol, ¿se entiende? Por eso uno le dice una dimensión más o menos. No es que tiene que ser estricto, y tienen que jugar a diseñar esa cultura de vida.